Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Seguimos leyendo la Biblia. Leer la Biblia es encontrarse con Jesucristo. Quien lee la Biblia tiene la oportunidad de conocer a Jesucristo. Y al revés también, si no leemos la Biblia, nos queda muy cuesta arriba, nos queda muy difícil conocer a Jesucristo. Conocer a Jesucristo implica entonces acercarse a Él. Acercarse a Jesucristo significa participar con Él, así como lo hemos hecho de su muerte en la cruz. Hemos participado de la muerte con Cristo, pues también en este tiempo de Pascua y de Resurrección hemos logrado entonces trascender la muerte y participar con Él de la vida y de la resurrección, de la vida eterna. Recordemos que el pueblo de Israel siempre ha rechazado el mensaje de Dios. Y cuando digo siempre, pues me refiero a algunos momentos cruciales y me refiero no a todos, pero sí a buena parte. Y Esteban, estamos en el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles todavía, porque recuerden que trae alrededor de 60 versículos. Y hoy vamos a comenzar a leer desde el versículo 35 de ese mismo capítulo 7. Decía, recuerden que es Esteban el que está pronunciando este largo discurso ante el Sanedrín. Está haciendo todo un repaso sobre la historia o la economía de la salvación. Cómo Dios ha buscado siempre entablar conversación, cómo Dios ha buscado la cercanía con su pueblo y cómo éste le ha rechazado a Dios por medio de sus mensajeros. Que no seamos así, no rechacemos el mensaje de Dios por su principal mensajero, que es Jesucristo. Por eso la importancia de leer siempre la palabra de Dios. Allí está nuestra vitamina. Allí está nuestra defensa para la vida espiritual. Es el que nos permite a nosotros la lectura de la palabra de Dios, su meditación y su puesta en práctica. El ponerla en práctica es lo que nos permite a nosotros mantenernos con un espíritu inmune ante cualquier virus provocado por el maligno, para borrarnos a Jesucristo de nuestra mente y de nuestro corazón, para hacer que su semilla, la semilla de su palabra, caiga en terreno pedregoso o en espinoso, o que se quede simple y llanamente a la orilla del camino, que vengan las aves y se coman esa semilla, o simple y llanamente sean barridas por el viento. Esto ha sido siempre así. Incluso el rechazo a su mensaje, a su palabra, pues se concretó rechazando también a su Hijo Jesucristo. Y ya sabemos cómo terminó, hemos dicho, pero ha resucitado y está con nosotros. Versículo 35 del capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles. A este Moisés, al que rechazaron diciendo, ¿quién te nombró jefe y juez? Dios lo envió como jefe y libertador con la asistencia del ángel que se le apareció en la zarza. ¿Quién era Moisés para que dirigiera al pueblo? ¿Qué figura de importancia tenía? Pues tenía nada más y nada menos que la elección de Dios. Dios que lo había elegido y lo había destinado para ser el libertador de su pueblo, el pueblo de Israel, ante la esclavitud que le tenía el pueblo de Egipto. Versículo 36. Y los hizo salir de aquel país realizando prodigios y señales en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Dios allí
guiando a Moisés, fortaleciéndolo ante la duda, ante el rechazo del mismo Moisés, ante el querer renunciar, Dios allí animándolo, Dios allí con innumerables pruebas también acerca de la confianza firme que debía tener en él. Moisés pasó por condiciones terribles y muy fuertes, pero llevó adelante la obra de Dios, acompañado siempre, como digo, por la asistencia de Dios a través de sus ángeles, de aquellos que le iban hablando en su nombre. Versículo 37. Este Moisés es el que dijo a los israelitas: Dios les dará un profeta como yo de entre sus hermanos. Este es el que en la asamblea del desierto estuvo con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y recibió las palabras de vida para comunicárselas a ustedes. ¿Qué había recibido Moisés de Dios? Palabras de vida, palabras que se iban a cumplir, palabras que tenían que ser asumidas como alimento para el pueblo de Israel, o por parte del pueblo de Israel. Moisés es tan importante que fíjense que en la transfiguración, cuando Pedro y algunos apóstoles acompañan a Jesús arriba al monte de la transfiguración, que conocemos como el Tabor, Pedro ve, y los apóstoles que le acompañaban ven cómo Jesús está en medio de dos grandes personajes. ¿Quiénes eran esos grandes personajes? Moisés, del que estamos hablando, y el profeta Elías. Versículo 39. Nuestros padres no quisieron obedecerle, lo rechazaron y desearon volverse a Egipto. Incluso dijeron a Aarón: danos dioses que vayan delante de nosotros, porque no sabemos qué ha sido de este Moisés que nos sacó de Egipto. No sabemos qué ha sido ni a dónde se ha metido este tal Moisés, qué ha sido de este hombre Moisés que nos sacó de Egipto. Y fabricaron en aquellos días un becerro, ofrecieron sacrificios al ídolo y festejaron la obra de sus manos. Moisés, que está en diálogo constante con Dios, Moisés que recibe la misión de Dios, Moisés que se pierde para recibir instrucciones de Dios, para recibir la fuerza, para liberar, conducir al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no quiere libertad, quiere seguir sumiso en la esclavitud. Hoy pudiéramos decir que la palabra de Dios nos libera, Jesucristo nos libera, y sin embargo pudiéramos, como pecadores que somos, seguir sumergidos en la esclavitud que quiere siempre imponernos el pecado, el enemigo de Dios, el enemigo de Jesucristo, el enemigo del bien, llamado el mal. Así que, y fabricaron en aquellos días un becerro, ofrecieron sacrificios al ídolo y festejaron la obra de sus manos. Fueron infieles fabricando este animal, fabricando este becerro de oro, y hoy nosotros debiéramos tener mucho cuidado, porque pudiéramos también fabricar nuestros propios dioses, nuestros propios animales, en vez de adorar y de seguir a Jesucristo. Ahí lo dice el versículo 41. Y fabricaron en aquellos días un becerro, ofrecieron sacrificios al ídolo y festejaron la obra de sus manos. Hermanos, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.